Al fin hemos regresado con la serie de ¿Qué pasaría si? Versión Piggy, ahora venimos con el episodio número 3, la pregunta que traigo hoy es ¿qué pasaría si la TSP encontraba a George? La pregunta la hizo el usuario Terealte. Bueno, antes de empezar regálenme sus me gustas y suscríbanse a mi canal, sin más que decir empiecen a mirar. Hola, soy Higgy y ya introducí en el inicio, ahora empecemos con el universo alterno. Era una mañana tranquila, George se había levantado a despedirse de su familia debido a que se iban a hacer una prueba con una pócima, iba a ser una tarde muy larga para él, su familia se fue en el auto y George se fue a dormir, aproximadamente a las 7 de la tarde volvieron sintiéndose fuertes y poderosos, George los saludó, fue a cenar y volvió a dormir, hasta que a las 12 de la noche escuchó como se cayó un vaso, George se levantó a la cocina y vio a su hermana Dara, tenía un ojo rojo, George le llamó por su nombre pero no respondía, de la absoluta nada Penny lo comenzaría a perseguir, George subió corriendo y trabó la puerta de su habitación, ¿qué hago? Decía George en su mente, solo se le ocurrió una cosa, si su hermana estaba del otro lado de la puerta él tan solo podría romper la ventana, George se preparó, pero antes de romper la ventana de una patada, recordó algo, su bate estaba en el cuarto, George como toda gente con sentido común agarraría su bate y rompería la ventana, pero ¿con qué bajaría? Pues esa pregunta no podrá ser respondida porque la manija de la puerta se empezaría a mover, George sin pensarlo se tiró, por suerte solo se torció un poco el pie, pero podía seguir yendo, George decidió ir a la ciudad con su abuela, George trató de correr, pero su pie se lo impedía, después de 2 semanas frenando a tomar agua y dormir llegó a la ciudad, pero llegó tarde, todo estaba en caos, fuego por todos lados, y ahí vio lo peor, una elefante se estaba comiendo a una persona, no logró ver bien qué era pero fue corriendo a el restaurante de su abuela, pero ella ya estaba infectada, George pensó rápido y fue al centro comercial a esconderse, al llegar se fue a esconder en una habitación de arriba, y se clavaría la mayor siesta de su vida, hasta que escuchó un ruido, era una voz femenina pero ruda, rápido saquen todo y vean si hay sobrevivientes, otra voz se escucharía, era una voz femenina pero más aguda, aquí decidió salir y gritar por ayuda, la voz que sonó primero dijo vayan arriba y a la cocina pero no era tan fácil, había un robot, Willow le disparó haciendo que el robot se rompa rápido, traigan a los sobrevivientes y vámonos. Tigre iría abajo y trajo a Kitty, y Katie fue arriba y trajo a George, Willow salió del centro con los demás miembros que eran Baren, Philip, Tiggy, Pandy, Felix, Katie y su líder Willow, George y Kitty empezaron a agradecer que fueron salvados, pero Willow sacaría su arma, escúchenme únanse a nosotros o si no los dispararé. George y Kitty por miedo aceptaron, George y Kitty los siguieron hasta la base de la TSP, la refinería, Willow le daría roles, Kitty sería la cocinera ya que ella era chef en el centro y George sería el futuro líder en caso de que algo saliera mal y los miembros de la TSP se infecten, para eso él sería entrenado por Tigre. Luego de un largo mes de que Tigre lo esté entrenando, Willow despertaría a todos los de la TSP, diciendo que tendrán que ir a un lugar en el bosque, sin decir por qué solo fueron sin preguntar, George se preparó y llevó su bate por las dudas, todos salieron en camino al bosque, por suerte no hubo infectados, los 9 fueron al bosque, y ahí se encontraron con 3 personas, el detective, Pony y Zizi, de ellos 3 George conocía a uno de ellos, a Zizi porque era hermana de sus compañeras Thea y Zuzi, de la nada Willow le empezaría a reclamar al detective por quitarle a su familia y a Pony por salir de la TSP, Willow sacaría un arma y les diría que les den a Zizi y se vayan, no les quedó de otra que aceptar, esa fue la charla, luego los TSP y Zizi irían a su base, Willow preguntaría si alguien quería cuidar de Zizi, entonces George se ofrecería como excusa, poniendo que quería poner a prueba su entrenamiento, pero en realidad quería preguntar a Zizi en una celda, la idea era poner a Polly también en la celda pero George detendría eso, convenciendo a Willow, cuando los de la TSP se fueron, George aprovecharía a preguntarle a Zizi sobre sus hermanas, Zizi respondería que están a salvo en el lugar seguro, George por curiosidad preguntaría dónde quedaba, Zizi por pendeja le respondería, pensando que era simple curiosidad, George rápido iría a contarle a Willow y de paso le preguntaría por lo de Pony, Willow agradecida le diría que antes de rescatarlos a él y a Kitty estuvo Marley, Pony, Foxy y Rush. Zizi aprovecharía esto para tratar de escapar, pero Willow llegaría y la encerraría con Polly, esta vez George no pudiéndola convencer, pero no hubo tiempo para pensar que Pony y el detective entrarían a rescatar a Zizi, George trataría de que no rescataran a Zizi pero Pony tan solo le metería una patada a George, el detective abrió la celda pero Zizi ya había sido infectada, Willow ayudaría a los chicos de salir, llevándose a George, ya afuera, George preguntaría ¿a dónde iremos?
Willow respondería fácil, a nuestro otro refugio. Todos los miembros de la TSP irían al otro refugio, la fábrica. A la mañana siguiente de apenas llegar a la fábrica, Willow llamaría a todos para ir a atacar a la casa de Pony. Por venganza, Kitty agarraría su pala, Tigre sus cuchillas, Philip su bate, Felix su bate al igual que Katie y George, y por último Varen agarró una bazooka. En fin, todos fueron al lugar seguro, tumbarían la puerta y empezarían a destruir todo, ventanas, puertas, etc. Las personas del lugar trataron de excavar, pero fueron cayendo uno por uno, Mimi, Giraffy, Pony, y por último el detective. Bien, vámonos, dijo Willow. George la siguió sin reclamar. Fueron a la fábrica y encerraron a los 4 en una celda. Willow estaba vigilando, pero de un momento a otro el detective no estaba. Willow se preocupó y alertó a los demás. George estaba ordenando unas cajas y cuando escuchó a Willow unas cajas cayeron sobre él, quedando atrapado. Después de eso no supo qué pasó, solo sabía que pasó unas 2 horas más o menos, hasta que el detective llegó para rescatarlo, pero antes le preguntó: ¿eres George Pig? El cerdito le dijo que sí, y que como lo sabía, me asignaron investigar tu desaparición, dijo el detective levantando las cajas, liberando a George. El cerdo le agradeció y se fue. En la escena final, luego de que Willow disparó a Giraffy, los otros de la TSP menos Tigre ayudarían a Giraffy como agradecimiento. Luego de unos meses, George, Kitty, Katie, Felix, Philip y Varen formaron un nuevo lugar seguro. Ahí se encontraron con una perrita llamada Danica, pero George seguía esperando a 2 personas, Tigre y Willow. No supieron más. Hasta el día de hoy los siguen esperando, probablemente estén teniendo aventuras juntos. Y bueno chicos, con esto se termina el episodio 3 de la serie de los What Ifs. Les agradezco que se hayan quedado. Gracias de verdad. Dejen mi comentario diciendo algo que debería mejorar y si les gustó el video, chai.